Dios Padre misericordioso, te damos gracias por salvarnos con tu sangre preciosa. Te pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros este tiempo y despierta nuestro corazón para saber cómo debemos actuar en el Señor. Señor, te damos gracias por hacernos tus hijos. Te damos gracias por darnos la esperanza y la oportunidad de vivir por tu Evangelio y tu gloria. Danos palabra necesaria en este tiempo y ayuda para que esta palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones. Te pedimos que estés con nosotros durante todo el momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar Salmos capítulo 81. Capítulo 81, versículo 1. Versículo 1. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Versículo 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Ahora vamos a pensar un poco sobre la oración. En Salmos 81, versículo 10, dice, abre tu boca y yo la llenaré. Hay un versículo de la promesa. Después de recibir la salvación, la oración es uno de los temas más importantes. En el versículo 1 dice, Dios, fortaleza nuestra. Aquí dice que Dios es nuestra fortaleza. Y la manera de recibir su fortaleza, su poder, es abre tu boca y yo la llenaré. Lo que el hombre debe hacer es abrir su boca. Y Dios ha dicho que la llenaría. ¿Qué dicen cuando uno va al dentista? Le dice, abra su boca, ¿no? Como esto, lo que el paciente debe hacer es abrir su boca y el médico le cura. Los pajaritos pequeños abren la boca y la madre la llena. El que abre su boca ante Dios sí o sí recibe la bendición de Él. Hay un dicho en Persia que un rey mandaba a los soldados que ganaron la batalla a que abrieran su boca. Y cuando ellos abrían su boca grande, le llenaba con tesoro. Entonces el que hubiera tenido su boca grande habría estado feliz, ¿no? Probablemente ellos habrían abierto su boca lo más grande posible, porque así le hubiera entrado un poco más. Abre tu boca y yo la llenaré. Uno experimenta la bendición de Dios así, de esa manera. En la Biblia dijo, ora sin cesar. Entonces abrir la boca es un tema muy importante en la Biblia. Ahora vamos a pensar sobre esto. George Mueller, quien es llamado como una persona de oración, dijo así, el que no aprendió a luchar contra su vida con la rodilla no sabe ni los alfabetos A, B, C de la vida cristiana. Eso quiere decir que el que no aprendió a arrodillarse ante Dios no sabe ni el comienzo de la vida cristiana. Si hablamos del tema de la religión, el cristianismo es una religión que sirve a un ser absoluto. Como es una religión que sirve a un ser absoluto, el creador del mundo, la oración es lo esencial. Probablemente en el mundo uno puede vivir con su propia fuerza,
pero uno no puede llevar la vida cristiana de esa manera. Por eso, como necesitamos la ayuda de Dios, la oración es esencial. Martín Lutero dijo que la oración es como una sanguijuela que chupa el veneno del espíritu. En el espíritu existe mucho veneno, pero ¿cómo podríamos sacar tanto veneno que existe en nuestro espíritu, tal como la sanguijuela chupa la sangre? La oración es el chupasangre del espíritu, es decir, puede curar todo lo malo del espíritu. Cristótom es el que guió a agustinos al Señor. Les voy a leer lo que él dijo. La oración es un refugio para los náufragos, un salvavidas para los que se ahogan, un bastón para los cojos, un joyero para los pobres, un sanador para los enfermos, un preservador de la salud. La oración es para mantenernos bienaventurados y disipa las nubes de tribulaciones. Oh oración bendita, vencedora de las desgracias humanas, fundamento firme sobre la felicidad humana, fuente eterna de alegría, madre de la filosofía. Quien reza hasta con suspiros en la extrema pobreza es más feliz que nadie. Los que no saben orar sentados en el trono son los más lamentables. Lo está expresando muy bien. ¿A quién teme más el Satanás? El Satanás teme más a un cristiano que ora. Teme más la oración. Y las dos herramientas más importantes de la vida cristiana es la palabra y la oración. Por ejemplo, hubo un leñador, pero en su casa hubo un incendio. Pero después de que su casa se quemó todo, él comenzó a buscar una cosa con tanto anhelo. Y dijo, lo encontré, y se puso muy feliz, aunque su casa se había quemado todo. Entonces lo que él había encontrado en su casa fue el hacha. Y decía que si tenía el hacha podía construir una casa nueva. Lo que es más importante para un leñador es el hacha. Como eso, el arma más importante para un cristiano en su vida cristiana es leer la palabra y orar. Esas dos son las armas más importantes para nosotros. Si vemos en Samuel, los filisteos llegaron y se llevaron todas las herramientas de hierro y todos los fabricantes de herramientas. ¿Para qué? Para que no pudieran crear nuevas armas y ejercitarse. Tal como esto, los diablos saben cómo debilitarnos. Nos impiden leer la Biblia y orar. Entonces esa persona se vuelve incompetente. Por eso, ¿cómo podemos juzgar quién lleva una vida cristiana normal o no? Es mediante la oración, si esa persona está orando o no. Jueces comienza diciendo, Israel consultaron a Jehová, pero termina con, cada uno hacía lo que bien le parecía. En Hechos capítulo 9, después de que el apóstol Pablo se encontró con el Señor, sale, he aquí, él ora. El que se arrodilla ante Dios y ora puede recibir la bendición de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Qué pasa si uno no ora? El que no ora se pone orgulloso y duro de corazón. El que no ora no puede agradecer a Dios y se queja de todo luego. El que no ora no reconoce sus errores. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y el que no ora vivirá en medio de los pecados. No podrá andar en la verdad.
Y el que no ora no puede perdonar a otros. Y no puede aguantar la ira. Y lo que es muy temoroso es que el que no ora no toma el que no ora toma una decisión equivocada. Es muy obvia la consecuencia de su decisión, pero no puede decidirse bien ante Dios. Y entre los que no oran, la oración de la salvación no ocurre. Si uno no ora, su vida cristiana sí o sí retrocede y experimenta algo muy miserable en su vida de fe, que es el retroceso de su vida cristiana. Pero el que abre su boca ante Dios, el que ora, siente que Dios está cerca, así que se pone humilde. El que ora es el que se arrodilla, entonces él será humilde ante Dios. Y el que ora siente que a él todavía le falta mucho. David es un hombre de oración. Por eso se refirió a sí mismo como un muro que se mueve, aunque era un rey. Abraham, que vivía cerca de Dios, decía que él mismo era como polvo y ceniza. Agur, quien oraba ante Dios, dijo que él era como bestia comparándose a otras personas, y el apóstol Pablo también dijo que él era el más pequeño entre los apóstoles. Cuando uno ora, se pone humilde y se da cuenta de sus errores fácilmente. Puede darse cuenta de sus debilidades. Y el corazón del que ora a Dios se pone blando. Cuando uno ora le llega la gracia del Señor, entonces su corazón se pone blando y su espíritu se hace claro. Porque la bendición del Señor llega desde arriba a un corazón que está abajo. Es decir, su espíritu se pone claro porque el Señor ora en él. Y Dios se acerca al que ora, por lo que él puede sentir que Dios le ayuda. Y así puede salir de las preocupaciones. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Preocuparse es pecado también. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El que ora puede darse cuenta de sus errores y puede vivir correctamente en este mundo. Y el que ora no echa culpa a otras personas. Hay personas que echan culpa a otros. Eso significa que ellos no están orando. Y si uno critica mucho a otros, eso también significa que él no está orando. En la vida familiar también. Si uno echa culpa a otros, eso quiere decir que él no está orando. En el distrito de la iglesia también. Si uno no se reflexiona a sí mismo y echa culpa a otros, eso quiere decir que él no está orando. Y el que ora se hace feliz. Esto es verdad. Y el que ora también puede vencer las tribulaciones y dificultades. Abre tu boca y yo la llenaré. Hay fuerza que el Señor nos da. En Isaías capítulo 40 dijo, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Como tiene fuerzas nuevas que el Señor nos da, Dios le hace ganar las tribulaciones y dificultades, y el que ora puede obtener el corazón de perdonar a otros. Cuando uno tiene un conflicto con otra persona, no puede reconciliarse si no ora. Pero si uno ora, Dios le permite un camino para poder reconciliarse. Entonces, cuando uno ora, su corazón se pone blando y puede perdonar a otras personas. Entonces, ¿a alguien le parece ser un enemigo? Si usted ora por esa persona, Dios cambiará su corazón. Y si uno ora, puede comprender la palabra de Dios. La palabra que no había entendido antes. Leer la Biblia sin orar y leerla después de pedir por la ayuda del Señor es muy diferente. Vamos a buscar Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33. Versículo 3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Y además de esto dice que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no solamente enseña cosas que uno pide, sino también cosas más grandes y ocultas que Él no conoce. Y una de las cosas más importantes es que uno no toma una decisión equivocada cuando ora. Vamos a buscar Salmos capítulo 25. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. En Salmos capítulo 31 dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios enseña el camino al que ora y le hace entender y le amonesta, ayudándole a que no ande por un camino incorrecto. El Señor le enseña el camino a elegir, le ayuda para que pueda tomar una decisión correcta, le da fuerza para vivir correctamente, le permite el poder y le muestra la obra de la salvación al que ora. Esto es muy cierto. Cuando vamos a otras iglesias, a veces algunos dicen que en esa región el evangelio no se predica bien, pero en realidad no es así. Un nuevo pastor llega y dice, oremos juntos hermanos. Entonces los hermanos de allí oran juntos y así algo maravilloso ocurre. Decían que el evangelio no se predicaba bien, pero en realidad sí se predica bien. Cuando hay un seminario de la Biblia en un distrito y lo preparamos con oración, Dios ciertamente obra mediante esa oración. Dios ciertamente obra cuando oramos. ¿Y quién puede ser un gran hombre? El que ora. El que ora puede ser un gran hombre. ¿Por qué esa persona se hace grande? Porque recibe la ayuda de Dios. El nombre Jacob significa ser astuto y artificioso. Pero ¿cómo esa persona pudo convertirse en Israel y en un hombre tan grande? Porque él sabía aferrarse a Dios. ¿En qué cosa él era bueno? En realidad él no era tan especial, pero lo que hacía muy bien era aferrarse bien a Dios. En eso él era muy bueno. En Primera de Crónicas capítulo 4 sale Jabes. En su casa había desventura.
Jabes significa dolor, tristeza y preocupaciones. Pero ¿cómo él pudo ser el más ilustre entre sus hermanos? La razón por la que su madre le dio el nombre Jabes, que significa molestia y dolor, fue porque su padre se había muerto. Porque en ese tiempo, por lo general, es el que le daba nombre a los hijos. Entonces, al parecer su padre se había muerto y en su casa había tristeza. ¿Y qué hizo Jabes? Es decir, ¿cómo pudo superar tanto dolor y tristeza que había en su casa? Él agarraba a Dios vivo. En la Biblia sale, e invocó Jabes al Dios de Israel. Él era muy bueno en una cosa. Invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y me ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librarás del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que él había pedido. El que es escuchado por Dios, ese hombre es un gran hombre. Entonces, ¿quién es el gran hombre? El que recibe la ayuda de Dios puede ser un hombre ilustre. En la iglesia también, el que recibe la ayuda de Dios, esa persona ciertamente se convierte en un hombre ilustre. ¿Y cuál es la mejor manera de ayudar a otros? Orar por ellos. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a los hijos por parte de los padres? Uno ciertamente debe educar bien a los hijos, pero primero debe orar por ellos. Si los padres oran por los hijos, ellos andarán por un camino correcto. La manera más efectiva de ayudarles a los hijos es orar por ellos. ¿Y cuál es la manera de ayudar al esposo? Orar por él. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a evangelizar? Orar. La oración es la ayuda. Entonces, la mejor manera de ayudar a otros es orar por ellos. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Entonces la oración es la cooperación. El hecho de que el Evangelio se está predicando por todo el mundo testifica que alguien ciertamente está orando. El don concedido a nosotros por medio de muchos, por sus oraciones, ¿no? La predicación también. ¿Cómo un hombre puede entender la Biblia por medio de su inteligencia? Uno puede entenderla porque muchos están orando por él. ¿Cómo un predicador puede darse cuenta de las cosas necesarias en la iglesia? Es porque hay mucha oración es porque hay oración de muchos. Entonces, esto es más maravilloso. ¿Saben por qué uno predica la palabra de Dios tan bien cuando se hace como un predicador? No es por su propio poder, sino es porque mucha gente está orando por los predicadores. La oración sube arriba y le llega a esa persona. Aquí dice, el don concedido a nosotros por medio de muchos. En la traducción coreana sale por sus oraciones, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro. Esto es algo real. Y cuando voy al seminario de la Biblia en otra región, puedo sentir si esa iglesia ha orado mucho o no. Desde el comienzo del sermón, cuando oro,
fácilmente puedo sentir si la iglesia ha orado mucho o no. Porque el Señor junta las oraciones de los hermanos y se las echa al predicador. Entonces, si los hermanos han orado por el seminario, maravillosamente puedo hablar todo lo necesario para los que están escuchando la palabra, y sus corazones son sujetos a la palabra. Entonces, Dios ciertamente obra mediante la oración y nos ayuda mediante el ruego. Entonces, la palabra el don concedido por la oración de muchos es ciertamente correcto. Ahora vamos a pensar más detalladamente. En la Biblia sale orad sin cesar, ¿no? Pero ¿cómo nos habrá mandado a orar sin cesar? Porque aquí sale orad sin cesar. ¿Cómo es posible orar sin cesar? Aquí podemos saber algo importante. En el trasfondo de orar sin cesar, de la palabra orar sin cesar, hay un significado extremadamente importante ahí. ¿Por qué la clave del cristianismo es la oración? ¿Qué hay en medio de la palabra orar sin cesar? Eso es depender de Dios. Orar sin cesar, en otra palabra, quiere decir que debemos depender de Dios. Orad sin cesar, eso quiere decir que debemos depender completamente de Dios. La palabra orar se refiere a vivir con la ayuda de Dios. ¿Y qué es vivir con la ayuda de Dios? Depender de Dios. Ciertamente debemos depender de Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? La separación con Dios es pecado. ¿De dónde salió el diablo? Porque él quiso independizarse de Dios. Por eso se hizo el diablo. El camino del diablo no es complejo. Vivir sin Dios, eso es el camino del diablo. Cuando hablamos del pecado en inglés, la palabra sin tiene la S enfrente y en el medio y por último la N. Como la palabra misma tiene la letra I, y que significa I, yo, vivir centrándose en sí mismo es el pecado. El diablo es egocéntrico. El camino del diablo es vivir sin Dios egocéntricamente. Por eso dijo, ora sin cesar. ¿Y qué significa eso? Orad sin cesar. Lo opuesto de la palabra orad sin cesar es vivir sin Dios, según su voluntad y a su manera. Por eso se dijo en la Biblia, orad sin cesar. ¿Y cuál es la característica del incrédulo? No orar. ¿Qué significa eso? Vivir sin Dios. Vivir sin depender de Dios. Entonces, ¿en qué se depende? Cree en su propio pensamiento, en el ídolo visible, en la teoría del hombre y depende y confía en algo que es visible en esta tierra. Entonces la palabra orar sin cesar significa que debemos vivir reconociendo a Dios siempre. Por lo tanto, lo que hay en el centro de la palabra orar sin cesar es que uno debe vivir confiándose en el Señor si su salvación es segura. Vive esperando la ayuda de Dios. Eso quiere decir mediante la palabra ora sin cesar. Vamos a buscar Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. En todos tus caminos, reconócelo.
y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios en todos los caminos e intervenir a Dios en cada momento es la raíz de la palabra orar sin cesar. Uno ora con su boca, pero si no depende de Dios realmente, no puede vivir conforme a la palabra ora sin cesar. Uno no ora, entonces no está orando a Dios realmente. El que ciertamente confía en el Señor es el que ora. Eso es la esencia de la oración, dejar su vida en la mano del Señor y vivir diligentemente haciendo sus cosas. Eso es la base de orar sin cesar. ¿Entienden qué estoy diciendo, cierto? Por eso nosotros debemos confiar en el Señor en todos los momentos y vivir centrándose en el Señor. Cuando dijo orad siempre, orad sin cesar, la palabra sin cesar no significa orar así. La esencia de la oración es confiar en el Señor y vivir centrándose en Él. Reconocer que el Señor es su dueño y vivir pidiendo la ayuda del Señor. Por eso, lo contrario de vivir según su manera es orar a Dios. La palabra orar en sí significa vivir pidiendo por la ayuda de Dios y no vivir conforme a su manera. Entonces, primero uno debe confiar en Dios. La tierra de Egipto era diferente a la tierra de Canaán. La tierra de Egipto se mantenía dependiendo del río Nail. Ellos no tenían la razón por qué mirar el cielo. Entonces los que vivían allí y no miraban el cielo. Y la tierra de Egipto casi nunca llovía. Si querían cultivar la tierra, tenían que usar el agua del río Nail, pero la tierra de Canaán no era así. La tierra de Canaán absorbía la lluvia que caía del cielo. Entonces, si no miraban al cielo, no podían vivir. ¿Y por qué Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo puso en la tierra de Canaán? La razón por la que le hizo vivir en la tierra de Canaán fue para que ellos vivieran mirando a Dios y confiando en Él, para que no viviera según su manera, sino que pidiera por la ayuda de Dios. Por eso el que confía en su inteligencia no ora a Dios. Y Dios dice, no vivas según tu manera, sino confía en mí, en Dios. Confiar en Dios y pedir por su ayuda es la esencia de la oración. Esa persona, el que pide, puede vivir fuertemente. Orar quiere decir que orar no quiere decir que orar por por un rato es suficiente ya. La palabra orar sin cesar quiere decir que debemos confiar en el Señor constantemente y que debemos vivir experimentando la ayuda de Él. La oración no se acaba con decir algo con su boca solamente. Por eso el que verdaderamente vive orando confía en el Señor primeramente. Y esa persona puede pedir por la ayuda del Señor y puede saber cuál es su necesidad, qué es lo que él necesita. Y ora a Dios diciendo, Dios, yo necesito tu ayuda porque debo llevar la vida cristiana bien. Pero también hay un caso en el que la oración no le llega al Señor. Cuando uno vive conforme a su propio pensamiento y manera separado de Dios y pide a Dios como si estuviera ordenándole algo, esa oración no le llega a Dios. El que verdaderamente recibe la ayuda de Dios es el que encarga su vida al Señor y ora sin cesar. ¿Qué quiere decir con orar sin cesar?
porque el Señor escucha la oración de uno que vive confiando en Él. No es correcto vivir a su manera y orar a Dios, y tampoco es correcto orar a Dios viviendo en medio de los pecados. Y orar a Dios para saciar su propia ambición tampoco es apropiado ante el Señor. Por eso el Señor dijo, orad sin cesar. Y la oración que uno hace desobedeciendo a Dios tampoco es apropiado. Entonces, lo primero que uno debe hacer es confiar en Dios. Ahora vamos a pensar un poco más. ¿Y quién abrirá su boca ante Dios? El que sabe que Dios es su Dios verdadero y que dice que vivirá poniendo a Dios en el centro, confiando en Él para recibir su ayuda. Esa persona ora de verdad. Entonces debemos vivir pidiendo por la ayuda de Dios. Y para que su oración le llegue a Dios, uno debe tener certeza de su salvación, porque para el Señor no hay por qué escuchar la oración de que no es salvo. La oración de una persona no salva es como llamar al otro con un juguete de teléfono. Uno debe recibir la salvación ciertamente. La oración del que no es salvo es escuchada por Dios cuando pide para que pueda recibir la salvación. Y vamos a buscar en la Biblia cómo la oración de un salvo puede ser escuchado por Dios. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando oramos, aquí dice, si permanecéis en mí, esto viene primero. Los hermanos salvos moran juntos cooperando en la iglesia, compartimos el mismo destino y estamos conectados entre sí, recibiendo el suministro del Señor. Y en ese momento, como la palabra dice, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si aprendemos la palabra de Dios morando en Él, en la iglesia, su palabra entra en el corazón. Entonces, si uno agarra la palabra de Dios y pide por algo conforme a su palabra, el Señor nos dirá que pidamos todo lo que queramos y nos será hecho. Entonces, si miramos el tabernáculo, aquí está el tabernáculo. ¿En qué parte está la oración en el tabernáculo? Aquí está la puerta del tabernáculo, el altar de bronce y fuente de agua. Y aquí está el lugar santo y el lugar santísimo. Y está la mesa del pan, candelero, el altar de incienso. Y ese altar está dentro del lugar santísimo. Y aquí está el lugar santísimo. Entonces, ¿qué significa la palabra si permanecéis en mí? ¿Qué quiere decir eso? Si permanecéis en mí. Experimentar la sangre de la cruz, limpiar en fuente de agua y participar en la mesa del pan al entrar aquí como los sumos sacerdotes. ¿Eso qué quiere decir?
significa tener comunión juntos. Este lugar santo es la iglesia, que es el cuerpo del Señor. El candelero es la palabra. Entonces, cuando comparten comunión entre la luz de la palabra, ahí está el altar de incienso. Por eso dijo, si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, porque el candelero es la sombra de la palabra del Señor, ¿no? Por eso, si uno comparte el pan, comunión con otro, y si ora a Dios en base a la palabra del Señor que uno aprende, eso le llega ante Dios. Por eso, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios escucha la oración que uno hace basándose en la palabra. Y si miran aquí nuevamente, ¿de dónde traen el fuego del incienso? Del altar. Y cuando el incienso desaparece, sí o sí le llega el fuego. Dieron la ofrenda con el incienso. Así que si no hay algo caliente, es difícil que sea una oración verdadera. Hay que haber un corazón de anhelo. Cuando uno tiene el corazón de anhelo, esa oración puede llegar al Señor. Por eso, si uno solo ora formalmente, esa oración no puede pasar por el techo. Así que como el que confía en el Señor ciertamente mora en el lugar santo, esa persona estará en medio de la iglesia, que es el cuerpo del Señor, y ahí aprende la palabra de Dios y su palabra mora en él, y Dios escucha la oración del que le pide según su palabra. Por eso, después de recibir la salvación, Dios debe escuchar la oración de esa persona salva, ¿no? Pero hay un problema. Hay personas que no hacen su trabajo y oran. Dicen que dejan todo al Señor sin hacer el trabajo de su parte y pidiéndole a Dios. Y eso puede ser una oración incorrecta. Uno debe hacer sus cosas de su parte y orar a Dios. El que anhela entrar a la Universidad Nacional de Seúl orando a Dios, ¿qué debe hacer? Debe estudiar diligentemente para que pueda entrar a esa universidad, ¿no? No deben considerar la oración como una varita mágica. Uno piensa que podrá entrar a la Universidad Nacional de Seúl siendo diligente solo en el servicio de la iglesia y no estudia. ¿Por qué? Y está seguro que va a entrar a la universidad. Por ejemplo, una semana antes de dar el examen, uno ha orado tanto durante una semana, con mucho anhelo, orando, Dios, yo confío en que entraré a la Universidad Nacional de Seúl, y dio el examen. ¿Qué le pasará luego? Sí o sí le irá mal en el examen. Entonces, cuando uno ora, debe dar todo su esfuerzo de su parte igualmente. Y el que ora por su trabajo, debe buscar diligentemente por el trabajo mientras ora. Y el que ora por su casamiento debe pedir a la iglesia también cuando es el caso. Eso no es algo contradictorio. La viuda que sale en la Biblia también fue donde el juez, porque él era el único que podía solucionar el problema. Entonces uno debe orar diligentemente y al mismo tiempo hacer sus cosas de su parte. Les voy a leer algo. No hagáis falsas vuestras oraciones. Los que oran mucho deben trabajar duro.
El que no está dispuesto a trabajar para obtener lo que ha pedido a Dios no puede orar con fervor. Orando para tener fuerza para mover los brazos, debemos hacer ejercicios de rotación de hombros. Todo éxito depende de Dios, pero Dios utiliza herramientas. Sin embargo, Dios no usa herramientas inútiles o inadecuadas para el trabajo. Levantémonos y hagamos todo nuestro esfuerzo, porque no deberíamos simplemente ver a Dios avergonzado. Debemos pedir a Dios trabajando al mismo tiempo para obtener su gloria. Esto es lo que dijo Spurgeon. Significa que la persona que ora debe trabajar tan duro al mismo tiempo. Eso significa que no debemos tratar de usar a Dios como una varita mágica. Entonces, aquellos que realmente quieren comprender la Biblia deben pedir la iluminación mientras estudian mucho. Una persona que realmente ora a Dios por el crecimiento de su fe no debería asistir diligentemente a las reuniones y orar para que su fe crezca. Y si uno desea que su familia reciba la salvación, debe visitar cada vez que tenga tiempo y sacrificar sus recursos materiales haciendo todo lo posible. Si oro para que la gente de mi alrededor se salve a través de mí, hay que vivir diligentemente y orar mientras hago todo mi esfuerzo, mientras hago mi propio trabajo. También, si uno solo sigue orando para que pueda comprender la Biblia, esa persona jamás podrá comprender la Biblia. La persona que quiere ser iluminada debe hacer todo lo mejor que pueda. Debe aprender diligentemente con perseverancia, dedicar su tiempo y orar fervientemente por la iluminación. Y así el Señor responde a esa persona para que pueda comprender la Biblia. ¿No será así? ¿Qué debe hacer una persona que ora? Señor, ayúdame a crecer en mi fe. Estar conectado activamente, ¿no? Algunos participan diligentemente a todas las reuniones, entonces su fe sí o sí crece. Dios hace crecer a ese tipo de personas. ¿Y quién evangeliza mucho a otros? No es que uno recibe la salvación si ora, Señor, haz que tal y tal persona reciba la salvación. Al orar así, uno tiene que hacer lo mejor que pueda. Algunas personas oran para que sus padres sean salvos, pero solo oran y no hacen el esfuerzo de su parte. Sería mejor utilizar el material y luego decir que escuche la palabra. Eso sería más rápido, haciendo todo su esfuerzo de su parte. Vamos a buscar Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículo 34. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y si miramos este versículo, aquí sale el incienso. El incienso es la oración, es la sombra de la oración. Y también sale especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro. Y aquí se puede resumir qué tipo de oración Dios recibe. En primer lugar, si miramos los ingredientes del incienso, podemos saber qué tipo de oraciones se reciben por Dios. Primero, el estacte. Ese viene de árboles aromáticos y es el incienso que sale naturalmente. ¿Qué es ese tipo de oración?
La oración que sale naturalmente de corazón. Una oración que sale de gratitud, surgiendo espontáneamente en el corazón. Ese tipo de oración se convierte en una oración que Dios acepta, la oración de gracias. Esa oración de gracias recibe Dios. El himno y las gracias que brotan naturalmente del corazón se convierte en la oración que recibe el Señor. Y uña aromática es una fragancia hecha al moler las conchas. Entonces este olor no sale espontáneamente, naturalmente, sino sale cuando se quiebra la cáscara. El Señor acepta una oración que se da con anhelo, como la oración de Jesús en el monte de Getsemaní, con su sudor como grandes gotas de sangre. La oración que se da con gran esfuerzo se convierte en la oración que el Señor acoge. Entonces la oración con tanto fervor como si se estuviera rociando a sí mismo, se convierte en la oración que el Señor recibe. Y luego gálbano aromático. Ese es el incienso que sale de la expiación. El gálbano aromático sabe amargo. Esta es la oración de arrepentimiento de los pecados recibida por el Señor. Es la oración del arrepentimiento completo, aunque uno haya cometido el pecado. Si vemos en la Biblia, sale la oración del arrepentimiento de Pablo. Entre las oraciones que Dios recibe está la oración del arrepentimiento, y el incienso se aplica para quitar los malos olores. Por eso, este incienso se aplica al cadáver de la tumba. La oración para poder ganar a Satanás, al pecado, al poder de la muerte, y la oración para ser librado del peligro. Tales oraciones se convierten en oraciones que Dios acepta. Oraciones para buscar por la ayuda de Dios cuando las cosas están bloqueadas en todas las direcciones. Oraciones para vencer el poder de la muerte y oraciones cuando estás en un rincón. Estas oraciones se convierten en oraciones ascendentes. Y decimos que ponemos sal en particular, pero poner sal significa orar aferrándose a la palabra. Ahora, si oras después de recibir la salvación, ¿cuál es la mejor manera de orar? De hecho, el Padre Nuestro es muy simple y el orden de las oraciones es también arreglado. Así que la oración basada en el Padre Nuestro será una buena oración. Vamos a buscar San Mateo capítulo 6. Para aquellos que son primeros en orar, el Padre Nuestro es muy buena oración. Hay que orar en este orden. Vamos a buscar San Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oréis así. El Señor nos enseñó a orar de tal manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora los que se han convertido como el Hijo de Dios debe pensar cómo vivir en medio de la potestad, mandamiento y en el seno del Padre. Ahora nosotros tenemos un Padre que estás en los cielos. Los renacidos son los hijos del Padre, de Dios. Santificado sea tu nombre. Por ejemplo, la oración que uno da diciendo, Dios, ayúdame a vivir una vida que glorifique el nombre de Dios, para que no deshonre tu nombre, para que el nombre de Dios no sea deshonrado y que sea glorificado solamente. El nombre de Dios es santo en sí, pero Señor, ayúdame a vivir siendo distinguido del mundo para poder glorificar tu nombre. Ayúdame a vivir de esa manera para que el nombre de Dios sea glorificado. Y para eso hay que vencer la carne para que obedezca. Y en el versículo 10 dice, venga tu reino. Después de ser salvo, las dos naciones están en lucha. Y nosotros pertenecemos en el reino de Dios. Así que pedimos a Dios para que los tales familiares tan queridos puedan salvarse.
Mientras oramos, tenemos que hacer todo lo que podemos hacer para salvar las almas. No solo debemos quedarnos orando sin hacer nada. Si realmente queremos que alguien reciba la salvación, debemos hacer todo lo posible de nuestra parte para que él pueda recibir la salvación. Estoy diciendo que vivan orando de esa manera. Por ejemplo, si quiero que 30 personas reciban la salvación, no solo debo orar por ellos, sino debo hacer todo lo posible de mi parte. Específicamente, ¿qué debo hacer para salvar las almas? Mientras oro, debo utilizar mi tiempo y materiales y orar mientras hago todo lo que tengo que hacer. Así el Señor habla y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dado que la voluntad de Dios se cumple a través de la Iglesia en la era del Nuevo Testamento, no solo debo estar orando por la Iglesia, sino tratar de morar en ella activamente y participar en su obra. Entonces el que ora no falta a las reuniones en los fines de semana. Y también trata de participar en los seminarios aunque llegue tarde. No solo participa en las reuniones. Y si la misión en el extranjero se predica activamente, pone atención en ella. Eso es orar para que Dios haga su voluntad en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, así dice. Entonces hay que orar así. Dios, dame el pan de mi espíritu, el pan de la palabra para que pueda comprender bien tu palabra. Nosotros necesitamos el pan para la carne, pero más que eso, también debemos pedir, danos el pan de cada día del Espíritu, Señor. Ayúdame a entender tu palabra. Orando así, no solo debemos orar, sino debemos tratar de leerla cuando se nos da el tiempo y luego pedir por la ayuda del Señor. Así nos podrá alimentar. No solo debemos pedirle con nuestra boca, sino actuar activamente también. Y dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como sale aquí, como nosotros recibimos el perdón de nuestro Padre, debemos tener el corazón de perdonar a otras personas que me hacen mal. Y así Dios me ayuda a que les pueda perdonar. Entonces debemos perdonarles con nuestro corazón y no recordarlo más. Porque si tengo un corazón que no perdona, mi comunión con Dios será cortada. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto sale en el Padre nuestro. En las oraciones diarias, porque nosotros podemos ser tentados todos los días. La única arma con la que podemos vencernos a nosotros mismos es la oración. Decir, Dios, por favor, ayúdame, porque los humanos no pueden rendir la naturaleza humana. No puedo rendirme a mí mismo. La única forma de vencerme a mí es pedirle por la ayuda de Dios. Dios, por favor, ayúdame, no me dejes caer en la tentación, mas líbrame del maligno, del diablo, y ayúdame a que pueda dedicarme a Dios, a ti. Entonces, el orden de este Padre nuestro está bien hecho, y especialmente cuando debemos orar, al tomar decisiones importantes, al casarse, hay que orar. Y cuando se muda a otra parte, realmente hay que orar. Algunas personas vienen a consultar si es correcto mudarse a otra parte después de decidirse ya. Pero primero se debe consultar al Señor y orar acerca de la mudanza. También debe orar cuando cambia de trabajo o de la iglesia o cuando inicia un negocio. Y cuando se encuentre con una tribulación especial, hay que clamar a Dios. E invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás.
¿Por qué el Señor me hace estar bloqueado en todas partes? Clama a mí. Eso quiere decir el Señor. ¿Quién me podrá ayudar cuando estoy en un rincón? Dios está vivo, entonces pide a Dios omnipotente. Así nos está diciendo Dios. Cuando hay tribulación hay que orar de verdad. Al enfrentarse a una encrucijada importante en la vida hay que pedirle a Dios. Así Dios le ayudará. Entonces, abre tu boca y yo la llenaré. Las dos herramientas muy importantes en nuestra vida cristiana es la palabra y la oración. Entonces, la persona que realmente confía en Dios pide por su ayuda. Dios, ayúdame a comprender tu palabra. Ayúdame a llevar la vida cristiana bien. Y también para que pueda llevar frutos. Ayúdame a vivir siguiendo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y si tengo algo importante a orar, debo anotarlo y pedirle al Señor. Señor, ayúdame a llevar frutos en este año. Y la vida del que se arrodilla ante el Señor ciertamente será la vida más preciosa. El que anhelosamente pide por la ayuda del Señor, le ama a Dios y será digno de ser hijo de Dios, y Dios le utilizará preciosamente. Y hay una cosa más que debemos pensar. Vamos a buscar la Biblia. Entre las oraciones, esta será una buena oración. Vamos a ver Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos. A esto le llamamos oración de relámpago. Nehemías quería desesperadamente ir a Jerusalén y reconstruir el muro. Y estuvo orando mucho durante meses. Y cuando el rey le preguntó qué quería, inmediatamente oró en silencio a Dios. Esto es la oración de relámpago, pero el rey no se dio cuenta que estaba orando, ¿no? Le oró a Dios dando gracias y habló. Entonces las oraciones de momentos cortos son muy útiles. En el camino decimos, Señor, ayúdame, ayúdame. Y mientras escuchamos la palabra también decimos, Señor, ayúdame a comprender bien tu palabra. Y si alguien me ofende, decimos, Señor, ayúdame a no enojarme. Entonces existe la oración de relámpago, la que se da a cada momento cortamente. Oró a Dios, al Dios de los cielos, y el Señor le escuchó. El que no tiene tiempo mientras trabaja, ora a Dios también. Señor, ayúdame. Mientras escucha la palabra también, ayúdame, Señor. Esto también es bueno, orar en corto tiempo. Entonces, cada momento que cocinamos el arroz también decimos, Señor, ayúdame. Así decimos, ¿no? Mientras camina también podemos decir, o podemos orar en corto tiempo. Señor, ahora se está llevando a cabo la misión en el extranjero y se está predicando la palabra. Ayuda para que resulte bien. O también podemos orar. Señor, ahora hay un seminario de la Biblia en tal ciudad. Te pido por tu ayuda. Esto todo es escuchado por el Señor. Por eso el Señor dijo, abre tu boca y yo la llenaré. El que abre su boca grande, no solamente la abre, sino trabaja fielmente también. Así hay que llevar la vida cristiana. Y entonces, ¿qué es lo fundamental en la oración? Confiar en el Señor. Orad sin cesar. Esto quiere decir, desde ahora no trates de vivir a tu manera, sino confía en mí. Porque yo soy Dios. Apóyate en mí, confía en mí. Pregúntame si tienes alguna dificultad y vive con mi ayuda. Así nos dice el Señor. Oremos juntos.
Dios Padre misericordioso, te damos gracias. Te damos gracias por salvarnos con tu sangre preciosa. Ayuda para que llevemos a cabo bien la misión que tú nos encargaste y ayúdanos para que podamos vivir una vida que lleve frutos 30, 60 y 100 veces más. Guarda el resto de nuestra vida con tu palabra santa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.